Hola a todos, mi nombre es Victoria Alejandra Trujillo Jaldín y en el video de hoy les voy a hablar acerca de uno de los pilares fundamentales del sector primario en Santa Cruz, que es la agricultura de caña de azúcar, bajo el título que escogí, que es Cosecha que Transforma. Vamos a descubrir cómo es que este cultivo no solamente llega a endulzar nuestras mesas, sino que este también mueve la economía. Este genera empleos y refleja mucho de los principios de la microeconomía. Como primer punto que vamos a tocar es el problema económico en la caña de azúcar. La economía parte de un dilema central, que son los recursos son escasos, pero las necesidades son ilimitadas. Santa Cruz enfrenta este reto en lo que es el sector cañero justamente. Aquí surge una pregunta clave para aquellos agricultores, que es qué producir, cómo producir y para quién producir. Por ejemplo, si un agricultor decide sembrar más hectáreas de caña, este sacrifica la posibilidad de sembrar ya sea soya o arroz, y ese sacrificio se llama el costo de oportunidad. Como decía Lionel Robbins en 1972, la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos. Y justamente para poder comprender este dilema debemos mirar a la economía no solamente como números fríos, sino como una ciencia social que explica cómo es que estas decisiones afectan a las personas y en sí a toda la comunidad. Por eso es que vamos a tocar el segundo punto, que es la economía como ciencia social aplicada al sector primario. La economía es una ciencia social porque ésta estudia las interacciones humanas, la producción y el bienestar colectivo. En Santa Cruz, la caña de azúcar genera cerca de 120.000 empleos directos e indirectos, según la Cámara Agropecuaria del Oriente en el año 2023. Esto significa que el precio del quintal del azúcar no solamente importa en el mercado, sino que también llega a impactar en el ingreso de miles de familias cañeras y en el bolsillo de los consumidores. Como explican Samuelson y Nordhaus, la economía estudia cómo las sociedades deciden usar recursos limitados para producir y distribuir bienes. Ahora bien, para comprender mejor cómo la caña impulsa esta dinámica social y económica, necesitamos analizar los factores de producción, es decir, los recursos que hacen posible y que se desenvuelva toda esta cadena. Por eso es que vamos a hablar también de los factores de la producción en el cultivo de caña. El cultivo de caña en Santa Cruz muestra claramente los factores de producción. Entre estos está la tierra. Más de 150.000 hectáreas están destinadas a la caña, lo que representa cerca del 70% de la producción nacional, según el IBC del 2023. El trabajo. Miles de familias y trabajadores participan en la zafra, desde la siembra hasta la cosecha. El capital, las maquinarias, las cosechadoras, el riego, además de toda la tecnología agrícola que se utiliza, que llega a aumentar la eficiencia. También la organización. Hay varios ingenios como por ejemplo Guavirá, Unagro, La Bélgica y San Aurelio, que transforman la caña en azúcar y etanol. Como decía David Ricardo, la productividad de la tierra es un motor del crecimiento económico. Pero la manera en que estos factores se organizan no es al azar, sino que estos dependen de un sistema económico donde interactúan el Estado y el mercado. También vamos a ver la organización económica y los sistemas aplicados. En Bolivia sabemos que existe lo que es una economía mixta. El Estado regula precios, exportaciones y fomenta la producción de etanol. Además, también el mercado responde a la oferta y la demanda de azúcar y etanol. Por ejemplo, en 2022 el gobierno solo autorizó exportaciones cuando estaba ya asegurado el consumo interno. Joseph Stiglitz explica que la economía mixta busca equilibrar la eficiencia del mercado con la equidad del Estado.
Ahora bien, para poder visualizar mejor lo que son estas relaciones, podemos recurrir a los modelos económicos, que estos nos ayudan a simplificar, a entender lo que ocurre en lo que es la realidad cañera. Por esto es que vemos los modelos económicos aplicados a la caña. Los modelos económicos nos ayudan a entender cómo es que funciona la economía cañera. En el flujo circular, los agricultores venden caña a los ingenios venden azúcar a los consumidores y el dinero circula de vuelta a la región. La frontera de posibilidades de producción nos muestra que si incrementa la superficie de caña, se reduce el espacio para otros cultivos, como les dije, por ejemplo, maíz o soya. Con el análisis positivo observamos datos concretos, que son: Bolivia produce en promedio 11 millones de toneladas de caña al año, según el INE 2022. Con el análisis normativo disminuimos lo que debía hacerse. Por ejemplo, debemos exportar más etanol o priorizar lo que es el consumo interno. Y hablando de decisiones, la caña de azúcar también enfrenta limitaciones y elecciones difíciles que nos llevan al concepto de lo que es la escasez y el costo de oportunidad. La escasez, elección y oportunidades en el sector cañero. El sector cañero vive en el constante reto de la escasez. Por ejemplo, el agua, los fertilizantes, la mano de obra y precios internacionales, estos son limitados. Los agricultores en su mayoría deben elegir si estos destinan sus tierras a la caña o a otros cultivos. En la zafra 2023, muchos priorizaron la caña. ¿Por qué? Porque el precio del azúcar subió, aunque eso significó producir menos soya. Ese es el costo de oportunidad, una de las bases microeconómicas. Alfred Marshall ya lo decía: la economía estudia cómo es que las personas toman decisiones para maximizar su bienestar. Y precisamente esas decisiones individuales y colectivas tienen un gran impacto en la economía y en la vida social de Santa Cruz, lo cual nos lleva al último punto que tocaremos en el video, que es el impacto económico y social del azúcar en Santa Cruz. El sector azucarero no es solo un motor económico, sino que también es un pilar social. Representa cerca del 5% del PIB agroindustrial de Bolivia, según el IBC 2023. En las exportaciones vemos más de 70 millones de dólares anuales en azúcar y alcohol anhídrido. En el empleo, alrededor de 120.000 familias dependen directa o indirectamente de esta actividad. En la innovación, el uso de etanol como biocombustible ha reducido las importaciones de gasolina y ha fortalecido la seguridad energética del país. Además, la caña dinamiza a toda una cadena, desde los pequeños productores hasta los que son los grandes ingenios, pasando por transportistas, por comerciantes, por mercados locales. Su impacto llega a los consumidores, pero también a los sectores vinculados como, por ejemplo, la producción de papel, energía y alimentos. Incluso en tiempos de crisis, la caña ha demostrado ser un cultivo resiliente. Por ejemplo, durante la pandemia, en el año 2020, el sector azucarero mantuvo la producción y abasteció tanto al mercado interno como a la industria del alcohol, que fue clave para elaborar desinfectantes aquel año. También vemos que Amartya Sen explica que el desarrollo no se mide solo en cifras de crecimiento, sino en la mejora de la calidad de vida. Bajo esa perspectiva, la caña de azúcar en Santa Cruz es mucho más que un producto agrícola, sino que es un sector que transforma familias, comunidades y en sí al país entero. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Esa es mi explicación tocando el tema de la agricultura, la producción de la caña de azúcar.